Ok, buenas tardes. Vamos a empezar con el Viernes Económico y Financiero de hoy, titulado Del desafío al futuro, factoring peruano y la revolución de la IA y el blockchain. En este BEF vamos a analizar un tema bien importante, que es el crecimiento del factoring en el Perú. Es un instrumento que está creciendo de una manera bastante importante y que tiene como beneficiarios principales a las pymes, que son el motor del empleo nacional, ¿no? Son una herramienta que está significando mucho en nivel de crecimiento, en nivel de desarrollo de empresas más pequeñas, y vale la pena dar una mirada a cómo las nuevas tecnologías podrían también permitirnos hacer que este crecimiento exponencial que ha tenido en los últimos años siga creciendo. Para ello hemos invitado a dos distinguidas personas, a Ricardo Gallo. Él es hoy día el director de APFAC, que es el gremio más importante de empresas de factoring en el Perú, y también es el gerente general de INANDES. Es licenciado en Administración de Empresas en la especialidad de Finanzas por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC, y es magíster en Administración de Empresas en la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene otro magíster en la Universidad del Pacífico. Los últimos 16 años se ha dedicado a las finanzas alternativas y en los últimos 10 años participa en la industria de factoring. Ha sido docente de cursos de finanzas en universidades privadas del Perú y es autor de este libro de acá, Guía para Inversionista Confundido, que es la visión que desde el punto de vista de su experiencia bastante vasta sobre el mercado de capitales peruano, trata de darles algún tipo de guía a los inversionistas que quieran participar en este para advertirles de las cosas que él en su experiencia ha visto, eh, ha visto transmitir para que puedan tener un buen desempeño dentro de este mercado. Y él nos va a exponer en qué se encuentra la industria hoy día de factoring en el Perú y a dónde y qué retos tiene, ¿no? El otro invitado que tenemos es Giovanni Merino. Él es el socio fundador y también gerente regional de Bizware. Tiene más de 18 años con presencia en Chile, Perú, Costa Rica y Colombia, aunque él es peruano, ¿no? Se especializa en la optimización de flujos financieros de intercompañía, facturación internacional y eficiencia operativa en grupos empresariales multinacionales. Tiene más de 30 años de experiencia, ha reestructurado operaciones financieras complejas en Latinoamérica, combinando visión estratégica con la implementación de tecnologías emergentes como el blockchain, smart contracts e inteligencia artificial aplicada al entorno corporativo. Actualmente radica en Madrid, desde donde impulsa la integración empresarial entre Latinoamérica y Europa. Es ingeniero de sistemas por la Universidad de Lima. La idea es que vamos a partir con la presentación de cada panelista, que debe durar alrededor de 20 minutos, y luego la reunión de la exposición de los dos panelistas. Vamos a pasar a algunas preguntas que le haré yo y ellos tendrán tiempo para responderlas, y luego pasaremos a las preguntas tanto del público presente como del público que lo está siguiendo en todas las plataformas del departamento, en las redes sociales. ¿Okay? Entonces, sin más preámbulo, vamos a pasar a Ricardo, que nos va a dar una charla sobre el factoring. Para avanzar las buenas tardes con todos. En primer lugar, agradecerle a Julio por la oportunidad de poder dirigirme a ustedes. Como le contaba Julio, estuvo entre las decisiones en determinado momento cuando acababa la secundaria el haber sido también exalumno de esta universidad. No se dieron las circunstancias, terminé en una universidad católica en otro lugar, pero por lo menos el nombre está. Estoy muy contento en comentarles hoy en día respecto a esta industria de factoring en el Perú, que lleva funcionando más o menos unos 10 años. Perdón. ¿No?
No más. A ver, primero, la industria de factoring no es, en realidad lleva mucho tiempo en el Perú, por más que tenga un nombre inglés, es una cuestión de marketing. Básicamente las ramas del factoring que tenemos, digamos, hemos empezado todos con, aquí al medio, el factoring local, en que básicamente se empieza con lo que eran las operaciones de descuento. Es decir, yo tengo un título valor por cobrar que el que va a ser cancelado en un determinado tiempo, pero por la necesidad del capital de trabajo yo voy hacia el factor, o mejor dicho, al inversionista, el cual me va a dar un adelanto y por eso la operación en los bancos se llamaba descuento o adelanto que se hacía con respecto a letras. Hoy en día esto se ha sofisticado mucho más a raíz de las modificaciones que se dan de la ley 29623 y sus reglamentos en el año 2015 y por lo tanto digamos, se sistematiza y se digitaliza la industria y ya no trabajamos solamente con las letras o pagarés, sino también trabajamos directamente con la factura electrónica. Si nosotros quisiéramos la industria de factoring llevarla hacia arriba, tenemos también el tema del factoring internacional, no solamente local, que también es una forma de negocio, y hacia abajo es ir hacia el financiamiento de las órdenes de compra o lo que se conoce en el mercado como ordering. Dentro del factoring local existen básicamente tres modalidades que funcionan actualmente en el mercado. El llamado factoring con recurso, en donde, digamos, la responsabilidad sobre el pago radica en el pagador de la factura y en el emisor. Digamos, el factor no asume ese riesgo. También en segundo lugar tenemos el factoring sin recurso, que es básicamente yo compro el instrumento y por lo tanto retiro al emisor y asumo su responsabilidad. Es decir, que si no me pagan el instrumento, yo asumo, digamos, todo este proceso de cobranza. Y el llamado confirming, que es básicamente lo que hacen los bancos hacia las grandes entidades, las grandes empresas, donde le dicen básicamente, oye, pásame la lista de todos tus proveedores y en vez de que vayan a hacer una cola el día viernes a tu oficina, vienen acá a la agencia del banco y nosotros les pagamos todas las facturas y a ti te cobro en 60, 90 días, etc. Entonces, básicamente, la industria viene con esos tres modelos. Entonces, basados en estos tres modelos, desde el año 2015, esta es una industria que vino desde 600 millones el primer año, el año pasado hemos llegado casi a los 53.000 millones, y este año estimo que deberíamos estar entre 58.000 a 60.000 millones de soles en operaciones. En el caso de las facturas que se vienen negociando, el año pasado más o menos se han negociado cerca de 2.200.000 facturas y este año deberíamos estar posiblemente cercanos a los 2,5 millones de facturas. Entonces es una industria que viene creciendo a doble dígito, es muy importante, lamentablemente, bueno, no ha sido muy tocado en los discursos de nuestros candidatos, pero es una industria cuyo origen y cuyo, digamos, objetivo es el apoyar a la pequeña y microempresa, convirtiéndose en el primer producto activo al que puede acceder una empresa. O sea, no importa que tú hayas abierto la empresa el día de ayer, pero si le has dado un servicio a una buena empresa pagadora, yo creo que cualquier empresa de factoring podrá ofrecerte un producto financiero de tu factura. Entonces esto es muy importante porque en nuestro país que está poco bancarizado, tienes tú la posibilidad como pequeño emprendedor, como pequeño empresario, de que tienes una alternativa para conseguir capital de trabajo para poder seguir avanzando mediante el adelanto del flujo de tus facturas. Pero esa es la parte buena. Entonces, hoy en día,
bueno, mejor dicho, la charla, quiero hablar de algunas cosas no tan buenas. Quiero hablar de los retos, de lo que tenemos que hacer como industria de factoring, porque podemos crecer mucho más. Y el primer tema que tenemos es los aproximadamente más de 12 millones de RUCs, entre los RUCs 10 de las personas con negocio o con la capacidad de emitir recibo de honorarios, que también pueden pasar a la industria de factoring, y todas las empresas con RUC 20, que obviamente es el principal objetivo de esta industria. Entonces acá en este cuadro, básicamente les estoy mostrando cómo tenemos, digamos, este reto de que estamos hablando de, tenemos que atender la capacidad, deberíamos poder alcanzar este mercado de 12 millones de RUCs. Y aquí viene nuestro primer tema. En 10 años nuestra industria más o menos viene atendiendo a 130.000 empresas, aproximadamente unos 70.000 proveedores y unos 60.000 pagadores. Si vamos por el lado de los pagadores y consideramos como pagadores a las grandes empresas o medianas empresas o inclusive parte de las pequeñas, más o menos podríamos decir que en 10 años hemos cubierto o estamos cerca de cubrir cerca de un 50% de las empresas que pagan. Pero las empresas que te dan el servicio, que te venden el producto, estaríamos rozando, considerando, digamos, todos estos, considerando los RUCs, de tanto de las personas con negocios como de las microempresas y pequeñas empresas, solo estamos raspando o atendiendo un 2% de estos. Entonces, tenemos que buscar la manera de cómo incrementar la llegada a estos emisores, porque son realmente estos emisores los que necesitan el capital de trabajo. Una de las cosas que nos dicen es respecto a que somos una industria que actualmente los números nos muestran como bastante centralizada. Y nos dicen, pues, oye, ¿por qué no hacen más operaciones en provincias? Y en realidad que gracias a la tecnología sí hacemos las operaciones en provincias. Lo que pasa que nuestra estructura empresarial, lamentablemente, hace de que muchas empresas tengan sus sedes en la ciudad de Lima y por ello cualquier operación de pago o cancelación de facturas no viene de la zona donde se realizó el servicio o se entregó el producto, sino viene de la matriz, que es la que emite el cheque o hace la transferencia. Entonces, digamos, para mí no creo que es un problema. Y además hoy en día la tecnología le permite, digamos, no tengo yo ningún problema en atender a una empresa de Madre de Dios, siempre y cuando pueda yo cumplir y contrastar toda la información que me sea entregada. Pero igual tenemos un reto de crecer con respecto a la atención, digamos, de todas estas empresas, de todas estas personas con negocio, estos RUCs que no vienen siendo atendidos. El otro reto que tenemos que atender son las empresas que están dedicándose al sector exportador. El sector exportador, más o menos, estamos hablando de un poco más de 10.000 empresas que están haciendo operaciones de venta al exterior y que también tenemos problemas para poder hacer este tipo de operaciones de descuento de estas facturas, porque claro, ¿cómo le cobro a esa empresa que te ha comprado en el exterior? Básicamente es lo que nos preguntarían, o cómo consigo información para hacer una evaluación adecuada sin tener que recurrir a los sistemas actuales, que es ir a una empresa de seguros para que me haga la evaluación y que seguramente me va a cobrar entre 500 y $1.000 solamente por hacer una evaluación. Y a eso agregarle pues el costo de la póliza y toda la documentación necesaria. Entonces, por ahí, parafraseando a César Vallejo, hay, hermanos, muchísimo que hacer. Tenemos acá un grupo de remeros, pero tenemos a alguien que está en sentido contrario. Y es que lamentablemente después de 10 años, el Estado peruano no se ha adecuado a la ley de facto. Eso significa que si tú eres proveedor del Estado y le estás vendiendo al Estado o otorgándole servicios, no tienes tú la capacidad de ir y llevar al factoring esas facturas de entidades del Estado. En realidad, en todo este tiempo les podría nombrar solamente a 3 empresas que conozco o 3 organizaciones del Estado
que más o menos se han adecuado a la industria de facto, que tenemos, los puedo mencionar, Petroperú, SUNAT y las empresas del FONAFE que están relacionadas con la generación de electricidad, ¿no? Electronoroeste, Hidroandina, todas ellas, que sí tienen un sistema centralizado de pagos y sí reconocen el factor. ¿Por qué digo esto? Porque más o menos estamos hablando de 40.000 proveedores, o sea, hay más de 1,5 millones de empresas que están registradas como proveedores del Estado, pero recurrentemente está el Estado, digamos, haciendo operaciones de gran cuantía sobre más o menos 40.000 empresas y menor cuantía a 140.000 empresas. Entonces estamos hablando de un mercado de 180.000 empresas que en este momento les es muy difícil conseguir un financiamiento de descuento y solamente porque no existen las reglas y las normas para poder llevarlas a factoring. Nuestros candidatos se han llenado la boca diciendo que les vamos a regalar el dinero, va a haber más compras del Estado, va a haber más productos, pero al momento de yo cobrar, me dicen pues te pago en 90, 60 días y no tengo yo la capacidad de llevarlas al sistema de factoring. Dicho sea, el sistema de factoring es alimentado exclusivamente con capital privado. Aquí no hay ningún, digamos, entidad estatal que esté haciendo estas operaciones. Adicionalmente tenemos que se supone que existen directivas en diversos ministerios e instituciones del Estado que deberían indicarle a los burócratas, y aquí estoy hablando de la palabra burócrata en buen estado, es decir, el funcionario en el Estado que cumple con su trabajo y cumple con su horario de la mejor manera, en donde tenemos pues todas estas directrices, acá les he traído algunos casos, que no se vienen cumpliendo. Entonces eso hace pues que no podamos trabajar con el Estado, a pesar de que haya un decreto de urgencia 013-2020, que inclusive pretendía que se financiaran las órdenes de compra de las entidades estatales. Entonces, se imaginarán que si no hacemos lo básico, menos aún vamos a hacer lo más complejo. Entonces, hermanos, hay muchísimo que hacer. También tenemos aquí un tema de la integración, SUNAT, y el otro, por si acaso, es el Poder Judicial, pero tiene su capítulo aparte. ¿Qué tenemos con SUNAT? Lamentablemente la organización de nuestra industria de factoring se hizo sin la participación activa de la SUNAT. ¿Por qué? Porque para la SUNAT la factura como documento tributario que demuestra, digamos, gasto de la empresa, es completamente diferente del instrumento que nos permite solicitar un financiamiento. Y esta idea se ha mantenido hasta ahora en la práctica. Entonces tenemos algunos temas con la SUNAT, en donde la SUNAT, digamos, cualquier modificación que se hace al instrumento que después es utilizado como argumento para no pagar las facturas, le consideran como reserva tributaria o secreto tributario y por lo tanto yo no tengo que informar esos cambios a la factura al nuevo dueño de la factura, porque la deuda es otra cosa. Entonces, ese concepto nos genera un problema en la industria, porque en otros países como Chile y mucho más en Colombia, sus respectivos entes tributarios sí informan o impiden que haya modificaciones a las facturas una vez de que han sido negociados a través de factor. Pero bueno, en fin, tenemos que en algún momento recapacitar. Y finalmente, el tema más es que tenemos una ley que ha nacido, digamos, tomando las mejores experiencias de otras realidades y en teoría debería ser una de las más rápidas, las más veloces, las más expeditas. Sin embargo, nuestro Concorde tiene motores a hélice. ¿Y en qué tenemos aquí? Y es un problema muy grande, que es el tema de la cobranza. No quiero meterme aquí en de darles todo el detalle respecto al asunto de la cobranza, pero simplemente quiero decirles, hoy en día, de los más de 2,5 millones de facturas que les he mencionado,
estamos más o menos generando unos 3.000 protestos de las facturas. En la industria de factoring le llamamos la emisión del certificado de titularidad. Nos estamos emitiendo algo de 3.000 certificados de titularidad al año sobre todo este monto de facturas. El asunto es de que si nosotros queremos avanzar en la industria y atender y superar todos estos retos que les he mencionado de llegar a este mercado potencial de 12 millones de RUCs o llegar a los números que hay en Chile en Chile más o menos las operaciones de factoring cuadriplican las que hacemos nosotros, en España las quintuplican. Entonces, si nosotros quisiéramos llegar a esos números, si quisiéramos como industria atender a esas pequeñas y medianas empresas dándole este primer producto financiero, debemos tener la capacidad de un poder judicial capaz de atender ya no 3.000, sino posiblemente la matemática, hagamos una regla de 3 muy simple, algo entre 12.000 a 15.000 o que inclusive hasta 18.000 certificados o protestos de facturas cada año. Hoy en día el Poder Judicial se está demorando inclusive entre 1 año y 2 en dar una respuesta contra 3.000. Entonces imagínense si quintuplicamos estos valores, cómo se viene la situación en el Poder Judicial para poder cobrar las facturas. Y el tema está de que si tú al inversionista, al que compra la factura, al que invierte en la factura, no le das la seguridad de que va a recuperar su capital, es muy difícil que podamos crecer o que haya más fondos de privados para poder seguir atendiendo a todas las empresas en el país. Hay muchos otros temas que, bueno, sería ya tomar mucho más tiempo. Ok, como dijeron 20 minutos, he tratado de... ok. Hay otros temas que los puedo mencionar. Nos gustaría que la superintendencia entendiera de que en el resto del mundo existen seguros de crédito. En el Perú la superintendencia prohíbe que existan seguros de crédito. Un seguro de crédito nos ayudaría, por ejemplo, a cubrir los riesgos de los inversionistas y pudiera invitar a que más inversionistas entraran a la industria. Tenemos, obviamente, el tema del desarrollo de nuevos mecanismos, de nuevas formas de llegar a los clientes que nos pueden llegar a través de la inteligencia artificial, del Big Data, del Open Finance, de los temas, digamos, que nos están llevando a esta charla el día de hoy. Hay tema quizás de llevar a hacer operaciones específicas o especiales que en este momento no se pueden llevar porque no se comprende muchas veces cómo funcionan muchos de los mercados o muchas de las industrias, porque no existe información, porque, digámoslo, básicamente la mayoría de las empresas se basa en lo que existe en las centrales de riesgo y lo que existe en la información que podemos nosotros intercambiar de manera informal. Oye, mi pata con que estudié en la universidad es ahora el gerente de riesgos en banco de crédito, entonces lo llamo y le digo, oye, ¿qué me puedes decir de la universidad? Entonces dirá, pues sí, la universidad paga sus deudas o se atrasa con nosotros esto, entonces utilizo esa información indirecta para yo tomar una decisión si es que llega, por ejemplo, un proveedor de la universidad diciéndome, oye, por si acaso he vendido aquí 20 menús, 50 menús, acá está la factura y me van a pagar a 60 días. Entonces, eso, para yo conseguir esa información del carácter de cómo paga la universidad, entonces tendría yo que recurrir a fuentes informales porque formalmente no existe esa información. Salvo que si ustedes me dicen que hay un lugar donde los estados financieros de la universidad se publican, a lo mejor podría venir y armar mi módulo para presentarles una oferta. Y bueno, tenemos varios temas pues del manejo de
de riesgos, hay varias cosas que tenemos que mejorar en la industria. Si a ustedes les interesa conocer más de la industria de factoring, el año pasado cumplimos 10 años y sacamos un libro sobre la industria, pero es un libro donde contamos toda la historia, inclusive el ministro que estuvo, digamos, en la promulgación, en los cambios de la ley, escribe ahí su historia de lo que se hizo. Hay, digamos, la información de nuestra asociación, de nuestro gremio, cómo lo salimos. Julio nos hizo un artículo muy interesante de cuál ha sido el impacto del factoring en la economía peruana. Entonces, ¿cuándo van a llegar los ejemplares? Hoy día Julio ha prometido llevar esos ejemplares a la librería, pero si ustedes quisieran comprarlo, el libro está a la venta en Amazon, o si no, le envían un correo a la asociación. Es un libro bastante gordo, lo tenemos, digamos, ahí para el que quisiera adquirirlo y conocer sobre lo que estamos haciendo. Finalmente, para despedirme, para no seguir parafraseando a Vallejo, voy a parafrasear a otro izquierdista, pero, digamos, la frase, a pesar de que tengo ideas ultraconservadoras o conservadoras, si ustedes quisieran decirlo, al final coincido, ¿no? Este no es el país en que me tocó vivir, sino es el país en que me ha tocado transformar. Entonces, yo estoy en la industria muy entusiasmado en hacer los cambios para que sirvan a nuestro país. Obviamente quiero ganar dinero también y espero, bueno, que esta charla haya sido interesante para ustedes y estoy llano a cualquier pregunta que quisieran hacer. Muchísimas gracias. Buenas. Es martes en la tarde y un empresario de Lima acaba de cobrar una factura que hace unos días dejó en sesión a una empresa de factoring. Unos minutos más tarde se sienta en su computador, entra a la SUNAT y hace una nota de crédito para anular esa factura. ¿Qué acaba de pasar? Que la empresa de factoring, en una cobranza que debería demorar 33 días promedio, ahora le han puesto, el emisor, una nota de crédito que vuelve esa cobranza puede convertirlo en un litigio que puede demorar años. Muchas veces, si bien es cierto, el derecho al título o valor no se pierde con una nota de crédito, si la empresa la hizo, lo que sí, se ponen trabas para hacer la cobranza y muchas veces el costo de poder hacer eso supera los costos de abandonarlo. Como me presentó Julio, mi nombre es Giovanni Merino, yo soy gerente corporativo de la empresa Bisworld. Y primero que nada agradecerte por la oportunidad de venir a contar un poco de qué es lo que vemos, qué oportunidad vemos en el Perú para poder tratar con tecnología y otros problemas más de la industria del factoring. Creo que apagué la... ¿Cuál es el...? Vamos a hacer un recorrido por 4 etapas. En la primera, quiero hablar de la tecnología, en simple, sin tecnicismos, para que todos saliendo de acá podamos entender los conceptos que queremos manejar. Luego vamos a pasar por el problema, sin tanto detalle ya como Ricardo nos ha contado, él es el experto, de algunas cosas que podemos ver. Pero nos vamos a detener un poquito más en la solución, en la evidencia internacional de países precisamente como España, Perú y Chile, y qué están haciendo hoy día para atacar y resolver parte de este problema. Todos han resuelto un pedacito de esto, pero nadie ha resuelto el total, ¿no? Y luego, para lo que estamos aquí, entender un poco la propuesta, la solución. ¿Cómo vemos que podemos usar esta tecnología para poder
solucionar precisamente de una manera integral, tomando la oportunidad que se tiene ahora en el Perú, ¿no?, de integrar lo que nadie ha hecho hasta ahora. Entonces, pero primero quiero repasar un poco los mismos números que presentó Ricardo. Cuando vi estos números, la verdad que quedé bastante asombrado en la investigación que comencé a hacer para la presentación. Estamos por ahí, 63,73, cerca del 60% del crecimiento anual bruto, partiendo con 629 millones en el 2016 para terminar con cerca de 53.000 millones en el año 2025. Esto no es una industria que crece, esto es una industria que explota. Realmente tiene un potencial gigante. Y sobre todo, más de 60.000 proveedores han pasado por el sistema transaccionando. Entonces, lo que veo aquí es que hay un mercado potente que ya representa más del 5% del PBI del Perú. Para lo que veo, realmente el factoring dejó de ser una herramienta de nicho, financiera de nicho, y ahora es parte de la estructura integral de la economía del Perú. Sobre todo que vi que el 80% de los usuarios son MIPYME. Son empresas que necesitan una cobranza rápida para poder subsistir. Y son empresas que mueven la economía del país, ¿no?, que generan empleo. Entonces, viendo esto, quisiera hablar de la tecnología. Empezamos con la primera parada. Supongo que muchos de ustedes han escuchado hablar de la palabra blockchain, ¿sí? ¿Y saben lo que es realmente? Bueno, en simple, imagínense un notario público. Una de sus tareas es registrar transacciones, ¿no?, luego certificar qué ocurrió y guardar un registro. Pero el notario es un humano y esto funciona de siempre, hace años ha funcionado. Pero siendo humano, el notario se puede cansar, al notario se le puede engañar, esperemos que no, pero puede ser, se le puede presionar. Él guarda una copia limitada del registro. ¿Qué pasa si se incendia su oficina? Se puede perder todo el registro. Las copias no son infinitas. Ahora imaginemos este mismo notario, pero un notario especial. Un notario que no se cansa, que es capaz de guardar múltiples copias del registro en distintos lugares geográficos a la vez. Que para poder hacer un cambio en ese registro, hay que hacerlo simultáneamente en cada una de las copias que existen. Casi virtualmente, no voy a usar la palabra imposible, pero bastante improbable, ¿no? Bueno, eso es el blockchain. Es un registro que es totalmente incorruptible, descentralizado, inmutable, transparente y seguro. No es más que eso, ¿sí? Ahora, el blockchain es un registro muy bueno, pero por muy bueno que sea, solo registra. Solo deja constancia de una operación, pero no puede hacer cosas, no puede tomar acciones. Dentro del ecosistema que queremos buscar como solución, necesitamos algo que genere automatizaciones, que tome acciones. Y para eso pasamos al segundo componente de la tecnología que quiero explicar, el smart contract o contrato inteligente. El contrato inteligente es un programa que vive dentro del blockchain, es un programa que se encarga de ejecutar acciones cuando se cumplen las condiciones pactadas entre las partes, de manera completamente automática. ¿Sí? No te renegocia, no se cansa, no cambia las condiciones. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, si definimos que cuando llega una mercadería va a pasar por un sensor y eso se toma como entregado, el pago puede salir inmediatamente, sin intervención humana, sin abogados, sin reinterpretaciones de los contratos, solo porque está ahí, de manera automática, sin que nadie haga nada más. También, si definimos una acción sobre un depósito y la condición no se da, el pago se puede devolver inmediatamente. También sin que medie nadie por medio. Es decir, el contrato inteligente solo tiene que ejecutarse según las condiciones que nosotros le definamos. ¿Okay? Pero el contrato inteligente, para que funcione, tiene que actuar sobre un activo que sea único, que sea irrepetible, para que las acciones no se puedan duplicar, para que sea completamente confiable. Las facturas en el Perú no son únicas y repetibles. Normalmente, hoy día, la factura puede ser un PDF,
o un papel, ya no hay papel, se pueden imprimir, pero no es algo que hoy día sea, todavía creo que, esperemos que ahí, vemos que todavía podrían prestarse para hacer duplicidades, ¿no? Entonces, la forma de tomar esa factura y convertirlo en un activo digital, único, con una huella que sea induplicable, a ese proceso se le llama tokenización. Es el procedimiento por el cual yo tomo un activo del mundo físico, lo digitalizo y hago que eso sea induplicable, infalsificable. ¿Ya? Se le crea una única huella digital que se llama hash. Si han escuchado la palabra hash, eso es el hash. Es un código grande que hace las veces de la huella digital humana para que ese documento sea infalsificable. Imagínense un título de propiedad de la casa, ¿no? Que nadie más puede tener ese título si se vuelve un activo digital. Bueno, tenemos los tres componentes iniciales. Ya tengo el activo digital único, sobre el cual trabaja un programa que cumple automáticamente las reglas que he definido para poder, y que todos los pasos y todas las transacciones que se hagan sobre ese activo quedan completamente registrados en múltiples lugares que lo hacen totalmente confiable y que no puedan ser cambiados, ¿no? ¿Qué nos faltaría? La inteligencia. La inteligencia artificial. En sencillo, imagínense, no se imaginen al robot futurista que puede salir en todas las películas, sino imagínense más bien a un asistente de riesgo que es capaz de haberse leído millones de documentos, de facturas, y que mediante un registro pudiera saber cuáles han sido impagas y recordarlo, el motivo y por qué, para poder sacar un scoring de riesgo específico. No por sector o industria, sino por factura, por cliente, por contexto del negocio. Que sea capaz de leer algo que el ser humano no podría, y en minutos. Eso es, y que además, entre una conversación que teníamos hace un rato, sí, aprende. Mientras más transacciones haga, se autoprograma y aprende. ¿Sí? Solo hay que dejarla entrenada. Con estos 4 elementos, nosotros podemos decir que la tecnología para hacer esto ya existe. ¿Sí? Lo único que falta para poder aplicarla es ver dónde le podemos encontrar una utilidad. ¿Se les ocurre algo? Bueno, como esta charla es de factoring, y hemos conversado con Ricardo, se nos ocurrió que todo esto podría ser parte de una propuesta técnica donde unamos los 4 componentes que de por sí solo no podrían solucionar un problema y redefinamos, soñemos, cómo sería un sistema que pudiera tener esta tecnología embebida. Imagínense, se emite una factura, automáticamente desde su emisión se convierte en un token digital. Ese token digital está grabado en muchos lados a la vez para que no pueda ser falsificable. Queda el registro y ese registro hace que cualquier estado en la que se ponga la factura, si pasa del estado emitido a cedido, inmediatamente activa un contrato inteligente que hace los bloqueos, informes y gestiones en línea, según lo definido. Si ya se le ha cedido un factoring, todo el ecosistema se va a enterar que está ahí. Todo el ecosistema se va a enterar que si la quiero anular, ya no podría, porque estaría bloqueado. Déjenme soñar un rato. Así que vamos a seguir avanzando en la problemática que tenemos hoy día. Pero a la vez, cuando cambia de estado, cedida, la inteligencia artificial comienza a trabajar en paralelo para poder encontrar las mejores condiciones, las mejores tasas, ve el scoring y genera el ratio de riesgo para que me haga más competitivo. Porque si yo tengo la información en mi base de datos como empresa de factoring, cada uno puede manejar la suya, puedo saber que ese cliente es más o menos riesgoso porque ya es mi cliente y ofrecerle las mejores condiciones. Y eso en simultáneo. Resultado final, tenemos una empresa que recibe su pago en minutos y no en días, un proceso de validación que se hace en minutos y una transparencia en el registro para que si en caso quisieran hacer algún fraude, todo esto que es inmutable va a quedar hasta el registro de la trata de falsificación, y pueden usarse como pruebas
para cualquier litigio que pueda hacer más adelante. Esta es la tecnología. ¿Sí? Muy bien. Pero dijimos que encontramos algunos problemas que podíamos solucionar en el mundo del factoring. Hoy día, a mi entender, y es lo que nos está limitando, es de que hoy, como dijo Ricardo, el ejemplo que puse al principio es perfectamente posible. Una factura puede ser cedida, puede ser pagada y anulada después de haber sido cedida. Lo que me deja con un proveedor que cobró, ¿no?, un factoring sin capital, y la empresa tiene dos opciones. O litiga o hace la pérdida. Y ninguna es buena. Entonces, dentro de lo que estamos viendo que esto podría solucionar, este me parece que es el eje central. ¿Okay? Sin contar que también la posibilidad de hacer doble cesión, que es una conclusión que teníamos, no está bloqueado desde el inicio de la factura, desde la creación de la factura. De alguna forma todavía yo, como me decía Ricardo, yo puedo, si se me ocurre por ser más competitivo, hacer un adelanto del pago de la factura y esta la pueden volver a ceder, voy a estar en un problema, porque cuando nace la factura no nace con un registro total, hoy. ¿Sí? La reserva tributaria, que es la forma que nos da la SUNAT de poder, que tiene para que los sistemas puedan interactuar con ella. Esto tiene un capítulo propio y lo vamos a ver más en detalle. Y como dijimos hace un rato, la brecha de acceso regional, ¿no? La mayoría de las transacciones todavía se están haciendo en Lima. Ahora entendí un poco el motivo, pero la información que teníamos era que principalmente la concentración es tremenda, ¿no? Y esto, la verdad es que nos está quitando un poco de propagación de que esta solución llegue a todo el Perú. Pues podríamos revisar más en detalle ese número. La reserva tributaria es un desafío. La reserva tributaria es una protección al contribuyente, en la cual nos dice que todo dato o toda información que la SUNAT obtenga del contribuyente en base al ejercicio de sus actividades es confidencial, no se puede compartir. Pero esos datos tienen que ver con la ley de la privacidad, ¿sí? Entonces, y eso está bien, nosotros lo vamos a respetar. ¿Cuál sería la idea? De que la solución que propongamos cumpla cabalmente con este tema, porque es algo que sale en la conversación con la SUNAT. De hecho, puede ser un argumento para que nos eviten compartir información. Pero es información sensible. ¿Qué pasaría si hoy día lo único que grabaríamos, lo único que haríamos con la SUNAT es grabar esa huella digital? Es como cuando voy a una entidad y tengo que poner la huella digital para que haga mi registro de persona. Yo no estoy compartiendo ningún dato sensible. Internamente dice, ¿es o no es? Yo aquí podría preguntar, poniéndole esa huella digital de la factura, llegar a donde está a la SUNAT y preguntarle, señor, la factura solamente, ¿esto existe o no existe? ¿Está anulada o no está anulada? Y sin compartir ninguna información me podría decir sí o no. Parte de las conversaciones que ojalá podamos tener con los reguladores. Pero esto al contrario. Entonces, el artículo 85 del Código Tributario, más que ser una traba ahora, es la piedra angular que hace necesaria esta tecnología. Porque cubre, no la hace incompatible. El blockchain es completamente compatible con la reserva tributaria. La solución hoy día a esta problemática ya existe, pero está repartida en 3 países. Y ahora vamos a explorar un poco y ver que cada uno ha resuelto un pedacito de eso, ¿sí? España ha resuelto una parte, Chile ha resuelto otra y Colombia otra. Entonces me gustaría entrar al detalle de cada una. España. Octubre del 2025, hace poquito, el año pasado. La Asociación Española de Factoring lanza Inblock, una plataforma basada en blockchain para registrar todas las facturas que se vayan a factorizar de los actores que intervienen en el mercado. Según su presidente en una rueda de prensa, dijo que a febrero del 2026 se han transaccionado 2.18 millones de facturas por la plataforma. ¿Quiénes participan? Nace con 10 entidades fundadoras, de las cuales, cuando lanzan la plataforma, 4 ya partieron operando, y esos 4 eran de los bancos más grandes de España.
Ya en febrero de 2025 se unió un quinto banco grande y hay otras entidades que no son tan grandes, pero están ahí. La idea es que del 2025, no son tan grandes para el mercado europeo, pero comparado con el mercado peruano son gigantes. La idea es que durante el año todas se unen. ¿Sí? ¿Qué resolvieron ellos? Resolvieron el problema que tenían de la doble cesión. La factura en España no era como aquí, en su momento, y fue una sorpresa para mí, aquí la SUNAT uno entra y registra una factura y sabemos que es única y por lo menos tenemos un formato y podías emitirla. En España hasta hace unos años la factura podía ser una servilleta. Tú le ponías el número que querías y con eso hacías. Con eso lo demostrabas. ¿Cuándo se volvía? Cuando el que la recepcionaba la registraba y eso te amarraba con una obligación. Pero era muy complejo poder disparar el negocio del factoring cuando había mucho fraude también. ¿Okay? Esto lo solucionó totalmente. Ha solucionado el problema de la doble cesión. Pero no por un tema técnico, sino por un problema legal. La parte de la anulación post-cesión ni siquiera se ha visto todavía. ¿Sí? Porque separan la vida tributaria del documento de la vida de título-valor. Pero la tecnología está. Al principio, la AEAT no participó y luego cuando vio que esto estaba operando, entró dentro del ecosistema. ¿Cómo funciona? Muy sencillo. El proveedor inicialmente entra a la plataforma, hace un par de clics, autoriza con eso, por única vez, que se puedan hacer las consultas a la AEAT, ¿ya? Y luego, cada vez que quiera hacer una sesión, la plataforma ingresa la factura a Inblock, Inblock consulta a la Agencia Tributaria Española, que es el equivalente a la SUNAT, y dice si está cedida o no cedida y automáticamente avisa si hay una doble cesión a todo el sistema en el momento que se está haciendo, con el castigo que eso puede significar, ¿no? Eso. Chile. En el caso de Chile, Chile decidió el 2004 comenzar a construir ladrillo a ladrillo uno de los ecosistemas de factoring más grandes, más robustos de la región. El 2004 crea el Registro Público Electrónico de Transferencia de Créditos, que es lo que hablábamos en ese momento, que está centralizado. Todo lo maneja la misma, nace del Servicio de Impuestos Internos. Ellos son el centro del factoring. Ellos registran eso. Un año después, el 2005, crean el registro electrónico para la factura electrónica. Se hizo obligatorio la factura electrónica. Pero no es hasta el 2016 que cierran el ciclo. ¿Cómo? Con la ley 20.956, donde le dan 8 días corridos para aceptar o reclamar una factura, y si no, automáticamente se vuelve título valor. Automático, ahí se maneja la cuarta copia, era una copia adicional de la factura que se podía ceder. Si uno no la reclamaba, ya se convertía en un título valor, con registro unificado. ¿Qué resolvió? Efectivamente, a partir de ahí era imposible hacer la doble cesión, ¿sí? Y a pesar de que la ley sí ampara la anulación post-cesión, si te protege a nivel legal, ¿sí? A nivel de sistema no lo ha resuelto técnicamente. Y lo acabo de validar, ya que cuando tú pongo en factoring una factura, la cedo, y luego cedida voy a impuestos internos y le hago la anulación, me permite anularla. ¿Okay? Me avisa, me da las herramientas, porque ya hay jurisprudencia 2024-2025, donde por ley está prohibido. Y voy a ganar el juicio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo ya no tengo derecho sobre ese título de valor para poder anularlo, pero el sistema no me lo bloquea. Entonces, la única manera de resolverlo es judicializando todavía. ¿Okay? 20 años, 3 reformas, un resultado. Después de todos estos cambios, hoy día en Chile, el factoring representa el 16% del PBI. 16%, más de 3 veces más grande que el de Perú. ¿Sí? Y eso, que aún no tienen resuelto, técnicamente, el tema de la protección de anulación de una factura después de que esté cedida. Pero tienen herramientas legales muy potentes para por lo menos disuadir. Una de las cosas, inclusive, si Impuestos Internos detecta esto, me bloquea la emisión de nuevas facturas como empresa. Me bloquean la opción de seguir funcionando. Pero todavía no está ese pequeño detalle de poder hacer ese bloqueo por sistema. ¿Quién sí lo ha resuelto?
Colombia. En Colombia existe la DIAN, que es el equivalente a la SUNAT en Perú, y desde el 2020, crearon la plataforma Radian. Radian es la plataforma donde se registran todas las facturas electrónicas como título valor. Pero ellos, con voluntad política y técnica, vía un decreto, ni siquiera una ley de Congreso, vía un decreto, implementaron en el año 2020 el marco que permite que cuando una factura ingresa al sistema Radian y se convierte en título valor, automáticamente la DIAN bloquea que uno pueda anularla. Aquí no hay blockchain, solamente la programación y bloqueo en el sistema porque él se ve. ¿Sí? Aquí sí tengo que hacer una aclaración que creo que vale la pena. Si bien es cierto la DIAN, al igual que la SUNAT, tiene derecho sobre, al menos tiene, perdón, no derecho, tiene jurisprudencia sobre la parte tributaria. En este caso, como centraliza todo el manejo comercial de registro, también en la plataforma Radian, tiene todo el acceso al comportamiento completo del sistema. Sabe qué volumen, qué facturas tengo, a quién cedí, qué cedí, cómo lo sé. También tienen una ley equivalente a la nuestra con el tema de la confidencialidad de información, pero ellos cuentan con esa información. ¿Sí? Quisiera mostrar esta tabla que resume lo que acabamos de ver. Chile tiene bloqueo de posesión jurídica, no técnica. Todavía es posible bloquear. Colombia lo resolvió, pero al costo de que tenga toda la información centralizada comercial, no solamente tributaria. España ni siquiera ha abordado el tema. ¿Sí? Lo que nosotros proponemos, la tecnología que le estamos enseñando, que ya veremos hace un poco, sí abordaría en 2 fases absolutamente todo el ciclo, para hacerlo inviolable. El problema es que ningún país ha resuelto efectivamente. España ha resuelto una parte, como vimos ahora, y la oportunidad es que nadie tiene resuelto esto a nivel completo y cruzado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a pesar de que la DIAN tiene resuelto ese tema, se pierde la oportunidad de tener los contratos inteligentes, de tener la automatización de pago. Las empresas, al no tener ese control, la DIAN no va a pagar facturas. La DIAN no tiene su mercado de tokenización. Entonces, la oportunidad que tenemos hoy día es implementar la tecnología, que vamos a revisar ahora rápidamente, donde podríamos, luego de haberla tenido, pasar de este escenario que vimos inicialmente, donde se puede ceder, a los bloqueos automáticos, a que sea prácticamente inviolable. Eso para nosotros impactaría en el factoring en estos 4 pilares. Velocidad. Podríamos hacer pagos que durarían minutos, ya no días, con todo incluso la evaluación de riesgo completa. Seguridad. Tendríamos multifirma y la red distribuida con varios puntos de falla. Podría caer alguno y el sistema seguiría funcionando. Privacidad. Ya vimos que el blockchain no comparte información sensible, solo una huella digital, un número gigante de 64 bits. Para decir, ¿este número gigante de 64 bits existe, señor? ¿Sí o no? Sí, perfecto. Y yo internamente tengo el resto. Entonces es completamente compatible con el artículo 85. Ya no sería un argumento no tener. Y la inteligencia, que nos podría hacer la personalización incluso de las tasas para hacernos mucho más competitivos analizando toda la información que tenemos disponible. ¿Cuál es la arquitectura que se propone? Bueno, a grandes rasgos. Hoy día está hecho la principal parte hay una integración de la SUNAT con Cavalli, unidireccional sí, pero ya existe. Entonces, proponemos, incluso hoy, sin ningún cambio reglamentario, sin que la SUNAT haga nada, hoy día se podría hacer una primera fase. ¿Qué haría? Nos colgaríamos de esta capa para montar una capa de contratos inteligentes donde podemos programar todas estas reglas para hacer los pagos automatizados, ¿okay? Y que se corra sobre un núcleo de blockchain en una red privada especialista que usan hoy día todas las empresas financieras. Esto ya está, no es público, es privado, con toda la seguridad que eso aporta.
teniendo la capa de datos en una lista aparte donde solo pueda verlo quien le corresponde, la empresa de factoring particular, el nodo que tiene la transacción. Y así no violaríamos absolutamente nada de la reserva tributaria. Esto ya se puede implementar ahora, ¿sí? Con lo que ya está. Nuestro sueño, ojalá haya voluntad para poder empezar un piloto sin la SUNAT, donde usaríamos 5, 6 empresas que quieran innovar para poder subirse a este nuevo ecosistema y puedan colaborar y puedan lograr esa ventaja competitiva de poder automatizar todo. ¿Por qué no se hace? Porque en la medida esto es una red social sin usuarios. Nosotros podemos construir la tecnología, la mejor tecnología, pero si la gente no se convence de usarla, no sirve para nada. Y en este caso, es el sector privado, sin siquiera recorrer nada del sector público, que quisieran subirse a este ecosistema. Luego, en la fase 2, sí, después de ojalá que las conversaciones prosperen y que la SUNAT, viendo que no rompen el tema de la reserva tributaria, que no hay información compartida y que colaboran con una industria que es brutal, que tiene un potencial grande, que mueve al país, se anime a incorporarse. Y ojalá en la fase 3, un sueño, aún yo lo veo al 2028, el Estado como pagador, que es parte de lo que decías, porque eso haría explotar la industria, definitivamente, mucho más de lo que estoy viendo. ¿Quiénes ganan con esta solución? Yo no veo ningún perdedor. Las MIPYMES podían tener acceso a financiamiento que hoy día no tienen, de manera rápida, con tasas particulares y personalizadas. Las empresas de factoring eliminarían toda la doble cesión y el principal riesgo de la cesión de la anulación post-cesión. Los bancos de sistema financiero, cuando uno tokeniza un activo, se te abre un nuevo mercado, porque ese activo se convierte, no sé si han escuchado hablar de Bitcoin, es algo equivalente, con un respaldo. Podríamos ceder rápidamente incluso a mercados secundarios. Y la SUNAT, trazabilidad total sin ceder datos fiscales. Podría modernizar sin siquiera poner presupuesto, porque esto es un impulso del mundo privado. El Perú tiene todo para ser el primero en el mundo que implemente esta tecnología. Tiene el mercado, tiene el tamaño, tiene el problema que resolver y ya tiene la plataforma, ¿no? Solo falta la decisión y creemos que ese momento es ahora. Solo me quedaría pedirle al regulador, ojalá se escuchara, que por favor inicien la conversación con la SUNAT y el SBS, porque podemos iniciar un piloto rápidamente, ¿sí? Pero pensando ya en la fase 2. Al sector financiero y a los involucrados en el factoring, que se animen. Esto va a crecer y esto va a pasar, con o sin blockchain, se suban o no se suban. Pero si lo hacemos con blockchain va a ser una ventaja competitiva tremenda y la pregunta es, ¿quién va a querer animarse primero? Y por último, el mundo académico. Chicos, investiguen, documenten el marco legal, vean cómo esto realmente, lo que se viene, los activos digitales. El país necesita a sus mejores pensadores, no se queden detrás de la curva, sino lidérenla. Eso, la tecnología existe, la evidencia existe, el mercado existe, solo falta la decisión. Gracias. Bueno, para los que están preguntando en las redes el nombre del libro, que va a estar en la biblioteca para los que quieran leerlo, es 10 años de factoring en el Perú, editado por APEFAC. Como les digo, va a estar en la biblioteca de sociales para los que estén interesados en leerlo. Bueno, ha sido una sesión bastante interesante, no solamente porque hemos visto que este es un instrumento bastante importante para el Perú y sobre todo para la parte más
base de Perú, que son las pymes, las empresas pequeñas, medianas, que son las que generan el empleo en el país, sino porque hemos identificado las oportunidades de mejora y también las potenciales soluciones. Y hasta hemos visto que podríamos tener, los que estamos acá, algún rol en pensar en cómo poder hacer esto lo más rápido posible y siempre estar pensando en la evolución y en el crecimiento, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer algunas preguntas, mientras que ustedes van pensando las suyas a los expositores, relacionado a esto que hemos visto, ¿no? Ricardo, primero quería tener una pregunta para ti específicamente y luego paso con Giovanni. Cuando planteabas los retos, o sea, era como que cuando uno está de ese lado y te escucha, uno dice, pero esto es obvio que el Estado lo tiene que hacer, ¿no? O sea, cuando tú lo cuentas suena tan lógico y evidente que es una obligación del Estado hacerlo, específicamente SUNAT y seguramente también SBS, en el caso de ustedes, o SMV en el caso de los fondos de inversión, o BCR quizás también, o Cavalli, pero principalmente SUNAT. Pareciera que todos nos quedamos como que, pero ¿por qué no lo hace, no? Estamos hablando de un fin más elevado, que es el empleo en el Perú, ¿no? Un fin más elevado que es el crecimiento del Perú, porque con el capital de trabajo podemos empezar, pero luego podemos hacer otras cosas de más largo plazo, como deuda, acciones y otros. ¿Por qué SUNAT no se compromete con el proyecto? Hay un tema de que cada uno ve lo suyo y a mí no me importa el resto, solamente quiero ver a quién torturo cobrando el impuesto, a qué empresa persigo para que me pague, ¿no? O ¿por qué la desidia? ¿Por qué no decir, ¿sabes qué? Vamos a ir con el factoring a hacer las cosas bien. ¿Por qué esa actitud de específicamente SUNAT y el resto? Bueno, Julio, entenderás que la pregunta que me estás diciendo Te puede comprometer, te puede caer SUNAT. es o sea, yo no lo entiendo, no lo sé, es una cosa increíble que nos quedemos solamente en las ofertas o sea, para solucionar los problemas de que por qué las MIPES no tienen acceso al crédito y todos los problemas que escuchamos a cada rato y que no logramos solucionar, nos quedamos en lo mismo, ¿no? Vamos a hacer regímenes especiales, vamos a cobrar menos impuestos, les vamos a dar facilidades para que no declaren IGB o renta, como alguien ha salido a decir. Les vamos a dar líneas de crédito preferenciales, que nunca las hacen, pero es lo que ofrecen. Pero nadie ve, o sea, nos falta sentido común. Y voy a decir nos falta incluyéndome porque, bueno, sí, a veces yo también no pienso de manera sensata a veces. Y el tema está en que no hemos puesto, como me lo dijo un congresista una vez, nunca pensamos de que las empresas deben crecer o deberían crecer. No, nos estamos quedando siempre en el mismo tema de que como quisiéramos tener empresas pequeñas, que no haya muchas, que sean muy pocos esos casos de, voy a hacer publicidad gratuita, que los AGE del Perú sean pocos, que sea uno o dos modelos, que harán tesis, harán biografías, harán películas inclusive de la persona, de su éxito, de cómo salió de un pueblito de los Andes y llegó a las grandes ligas financieras, pero eso no va para todos. O sea, no estamos pensando en eso y aquí, bueno, si me estás preguntando mi opinión personal, ¿por qué creo que esto no cambia? Porque creo que todo vamos por el camino fácil. El camino fácil es lo que yo les digo, hacer declaraciones para la tribuna, para que me escuchen, para hacer para que la gente escuche lo bueno, pero no vamos, digamos, a la solución de largo plazo que va efectivamente a solucionar la enfermedad.
O sea, si mi enfermedad es porque estoy consumiendo agua contaminada, entonces el problema no está en que la solución no está en consumir medicinas, está en ir y averiguar dónde está esa contaminación del agua y hacer las canalizaciones y las soluciones para evitar que haya esa contaminación del agua. Y este es uno de los casos. O sea, para la SUNAT es muy fácil hablar de la reserva tributaria, que inclusive es un problema para ellos, porque ellos, uno de los problemas que tú lo debes saber, que la SUNAT se queja es de que se emiten muchas facturas falsas, se crea IGB que no es real, las empresas pagan pocos impuestos porque utilizan este IGB, y cuando la SUNAT intenta cobrar ese IGB o recuperar ese IGB de estas empresas que han emitido estas facturas, se dan con la sorpresa que todo el mundo se echó a volar, no existen, ya desaparecieron. Entonces, en realidad, la SUNAT no hace mucho por cómo resolver esta estafa, que inclusive les golpea a ellos, porque les afecta su capacidad de recaudación. Y hoy en día, con todos los programas y gastos de gobierno, yo me imagino que la gente de la SUNAT debe estar preocupada de cómo voy a sustentar todos estos gastos de gobierno que me están proponiendo. Entonces, lo más fácil es ir hacia lo mismo, subir el impuesto a la gasolina, 1 o 2 puntos al IGB y a la renta, pues a los pobres que pagan renta y que declaran renta. Entonces, esa es lo que creo que le falta a la SUNAT, audacia, y sobre todo le falta esa visión a futuro de que su papel no está en resolver las cosas de corto plazo, sino ir más adentro y sobre todo poder resolver aquello que es importante como esto. Las facturas falsas es un problema, no solo para el factor, sino para la economía en general. Perfecto. Giovanni, y en línea con esto de la dificultad del factoring, ¿no? O sea, tú nos has traído acá que, número uno, es posible resolver el problema incluso con desidia de los organismos estatales, ¿no? Pero sería mejor ya pasar a un nivel mucho más avanzado, que incluso podríamos estar más avanzados que el resto de países, ¿no? Porque si hay una característica de Perú, es que podemos estar en algún lugar atrás, pero si nos proponemos, si hay unas ganas de hacerlo bien, se hace bien. Y hay miles de ejemplos para ponerlo, ¿no? Pero tú ponías el caso de, por ejemplo, el tema de las facturas que son anuladas, ¿no? ¿Cómo podría el blockchain y los smart contracts resolver ese problema? Porque, a ver, yo emito una factura para un servicio a Ricardo, ¿no es cierto? Ricardo luego lo convierte en un instrumento financiero, pero yo, como Pepe el Vivo, agarro, lo anulo. Entonces, cuando ya él quiere cobrar la factura, ya no la puede cobrar, porque ya me pagó antes el descuento, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos solucionar ese problema actualmente sin todavía meter a SUNAT, o sería necesario meter a SUNAT con la tecnología que tú comentas? Sí, bueno, justamente cuando puse el ejemplo, hablamos de que lo que proponíamos se basaba en 2 fases. En la primera, no necesitábamos a SUNAT, pero ahí resolvíamos algunas problemáticas que habíamos visto que hoy día se podían dar. Por ejemplo, la doble sesión, ¿no? Y además también... ¿Qué significa que haga 2 veces la factura a dos factores? Que antes, lo que hablábamos un poco, ¿no? Que por algún motivo tú hayas podido darle a 2 factores la misma factura. Porque alguien te adelantó algo antes de que fueran a colocarlo en Cavalli, claro. Porque para ganarte el cliente quisiste ser un poquito más confiado y ganarte el negocio, ¿no? Es por ahí. Ese tema se anularía completamente si es que la factura naciera como un token único e inviolable, como hablamos hace un rato, ¿no? como un contrato y dentro de un contrato inteligente. Pero solamente así. ¿Ya? Pero para poder evitar el riesgo que tú estás comentando de que la factura no sea posible que se anule, necesitamos de todas maneras a la SUNAT. Ahora, como decía Ricardo, básicamente, uno de los argumentos, y es completamente válido, es yo no puedo compartir información, porque hoy día la forma de poder hacerlo, ir a preguntar, yo tengo que preguntarte, oiga, esta factura, señor, si yo te pregunto, ¿esta factura está anulada o no? Te tengo que preguntar por la factura, por el nombre. Yo tengo que decir,
el señor Julio Villavicencio, ¿tiene antecedentes penales? Hoy no le puedo decir eso, Claro. ¿no? Claramente violaría tu derecho secreto, a la información personal. Pero si yo voy y digo, oiga señor, solamente quiero saber si esta huella digital, que yo no sé, tú no vas a saber, ¿existe o no existe? ¿Está anulada o no está anulada? ¿Tiene antecedentes penales o no? Y tú me respondes, sí lo tiene, porque tú también incluso en la búsqueda no vas a poder identificar qué es. Pero no tienes mi DNI, no tienes nada. Nada. Tienes un registro. Nada, es lo que decía, es el proceso de tokenización, cuando lo colocas en una plataforma de blockchain o un smart contract, ¿no? Tú decides qué información puedes colocar y la información va completamente encriptada. Cuando tú lo tokenizas, lo vuelves un activo digital que tienen, no quise entrar en el detalle técnico, la verdad es que si a alguno le interesa un poquito más, me puede mandar un correo y se lo puedo enviar, ¿ya? O podemos hablar un poco más de esto, pero por eso hice la analogía con la huella digital, ¿no? Si tú te das cuenta, cuando pones el dedo para que puedan revisar la huella digital, hay un algoritmo que convierte en un número matemático eso, que es único, que no se puede replicar tampoco tu huella digital y por eso que dos personas es muy difícil. Ahora me acabo de enterar hace poco que sí, es muy poco probable de que eso se pueda repetir. ¿Okay? Esto es lo mismo. Cuando tú lo vuelves un activo digital, la conviertes en algo que no es duplicable. ¿Ya? Y que además yo soy capaz de quitar esa identidad. Por supuesto, si yo soy la empresa de Factory, yo sí sé a quién pertenece esa factura. Pero yo no te voy a mandar los datos y tú tampoco me tienes que decir. Yo te voy a mandar, insisto, un hash. Es un número gigante. Y tú vas a decir sí o no a lo que yo quiero. Eso realmente es completamente compatible con el artículo 85. ¿Sí? Yo no sé, la verdad, es que si hoy día la SUNAT sabe que se puede hacer esto, ¿no? Que está la tecnología detrás que la puede soportar y que en el mundo ya hay experiencias como la de España, donde demuestran que es completamente compatible tener entidades que son reguladas, como la banca, que están reguladas por superintendencias, y además liderando una agencia tributaria dentro del proceso, con esta misma tecnología. Si es solamente un poco de voluntad, ¿no? Entonces, claro, pero respondiendo a tu pregunta, lamentablemente, sí, para poder saber, el único que hoy día centraliza la información de si el activo, de la factura, que tiene el ciclo de vida completo de la factura, hoy día es la SUNAT. Hoy día en la primera fase podríamos resolver otras cosas, como te acabo de decir, podríamos darle velocidad a los pagos, tener todo un ecosistema competitivo, pero para anular este principal riesgo, hoy la única forma sería que la SUNAT se involucre. Pero si te das una, o sea, con el blockchain, tú podrías, o sea, para que yo anule una factura, ya el factor tendría que decir, yo estoy de acuerdo con la anulación. No es que yo lo haga sin que él se entere. Exacto. No, de hecho, ¿cómo se entera son llaves. Tú, en un smart contract, como te dije, lo bonito del contrato inteligente es que no te va a renegociar. Él no va a pensar. Él no se va a poner de mal humor y buen humor, claro. o te va a pedir algo especial para cambiar las condiciones. El smart contract se acuerda, se firma, se programa y se va a ejecutar tal cual se ha dicho en su momento. ¿Okay? Entonces, parte de la condición es, claramente la anulación de una factura puede darse. Eso no es ilegal. El problema es que se haga unilateralmente. Sin que sepa el factor. Y que sin que sepa el factor. Pero dentro de este ecosistema, dentro de esta solución, para que haga algún cambio, todas las partes involucradas que se definieron y que pactaron algo tienen que estar de acuerdo. Y eso se puede hacer así. Entonces sería virtualmente imposible que te estafen. Que trabajen contigo coordinadamente, sí, pero ya no te podrían estafar. Claro. Entonces, realmente, por eso te decía, por ejemplo, Chile. Chile tiene un sistema muy avanzado, regulado, y un poder judicial que sí te ayuda, pero igual tienes que judicializarlo al momento de hacerlo. No lo he implementado directamente a nivel informático, pues sus sistemas son muy legacy. Son sistemas que funcionan y hace muchos años, cuando acá ni siquiera hablábamos de factura digital, allí ya lo teníamos. ¿Sí? Entonces, pero también, ese es el problema, construir sobre algo que está construido es un poco más complejo técnicamente, ¿no? Entonces ellos tienen que regular de otra forma, igual que lo que pasa en Colombia. Colombia sí lo ha solucionado. Programó algo muy sencillo, es voluntad. Colombia dijo, oiga, como yo tengo la información, si usted ya la cedió, yo pongo un decreto ley pequeño, una resolución, perdón, y pregunto antes de anular, oiga, ¿está cedida? Sí, no la puedes anular, ya no es tuya. Es una pregunta. Ahora, ellos no están compartiendo nada. Es al revés. ¿Por qué? Porque ellos centralizan todo. Porque tienen la misma ley equivalente. Claro, pero ellos no están preguntando, sino que cuando yo quiero recederla o quiero anularla,
Como me meto a la DIAN a hacer la anulación, es como que me meto a SUNAT a hacer la anulación, y ellos son dueños del otro sistema que tiene toda la información comercial, él internamente se pregunta, ¿esto está cedido? Sí. ¿Es un título valor? Sí. No la puedes anular. Y le avisa a los actores. Y te puede penalizar. ¿Ya? Como te digo, no es solamente la tecnología. Aquí yo la reserva del artículo 85, pero sinceramente no sé si saben que esta tecnología realmente es totalmente compatible con eso. Puede ser una solución. Y el tema de los protestos, me sorprendió el tiempo que decías que pasaba para tener una solución a ese problema. ¿Por qué es tan largo eso? Porque solo tenemos 17 juzgados comerciales en la ciudad de Lima, bueno, por lo menos Lima Cercado, que quedan aquí en la avenida Petituars, por si acaso quieren algún estudiante de Derecho ir a ver. Y sí, son 17 juzgados que, digamos, responden a todos los temas relacionados con procesos corporativos, incluyendo el protesto de títulos valores, en donde, claro, no solamente tienen que atender estos 3.000 certificados de titularidad que se emiten por las operaciones de factoring, sino también pues los protestos de letras de cambio, pagarés y temas contractuales que puedan haber. Claro. ¿Y tú ves que si se hace estos cambios tecnológicos, podríamos extender estos beneficios a otro tipo de instrumentos, no solamente el factoring o el confirming, sino otro? Sí, claro, porque digamos, aquí no sé, estaba yo soñando de que haya un esquema blockchain para toda la estructura de factoring y que haya pues, un smart contract dentro del Poder Judicial. Claro. O sea, no necesito que convencer a un fiscal de que he hecho una operación de descuento, porque lo peor que te puede pasar es cuando el fiscal te pide explicaciones de qué cosa está pasando. Entonces, un smart contract en el Poder Judicial reemplazaría a los jueces y fiscales y simplemente generaría ¿cómo se llama? Las órdenes cautelares de cobranza y se los mandaría a todas las entidades financieras de manera automática, porque se están cumpliendo todos los requisitos. Hay una factura que ha sido llevada al factoring, está cumpliendo con todas las condiciones de acuerdo a la ley y por lo tanto el juez no tiene que interpretar, no tiene que enterarse, no tendría que hacer nada, debería ser un proceso automático. Claro. Y además está conectado con SUNAT, además. O sea, y además, no tiene que preguntar efectivamente, además conectado con SUNAT, entonces ya con todos esos elementos no deberíamos tener un poder judicial para este tipo de casos y en realidad para los títulos, valores generados, negociados y firmados de manera electrónica y pudiéramos dejar a nuestro Poder Judicial para otras cosas más importantes, que sus recursos se vayan hacia otro lado. Acá si la industria crece y quisiéramos llegar a los niveles que tiene Chile, ya les he dicho, vamos a tener que llegar de 3.000 protestos por matemática a 15.000, 18.000 protestos. No va a haber forma, o sea, no podemos, o sea, tendríamos que generar, pues, no tener solamente 17 juzgados, sino multiplicarlos por 4, por 5, y eso pues significa tener todos, pues, los fiscales, jueces y toda la infraestructura para que básicamente te terminen diciendo en el escrito, sí, le doy la razón, porque de acuerdo a la ley, la exigencia de cobranza que tú estás haciendo es válida, ¿no? Y otro de los problemas que tenemos en nuestro Poder Judicial, y bueno, se los digo como anécdota, cuando llega el tema que me dan la medida cautelar, y perdónenme los estudiantes de Derecho y que hayan cancelado, yo no soy abogado, solamente estoy mencionando las cosas que me pasan, te dan la medida cautelar y envían la comunicación a todo el sistema financiero diciendo, oye, por si acaso al señor Gallo hay que digamos, chaparle, voy a utilizar un término coloquial, necesitamos chaparle 10.000 soles. Oye, pero esa orden de los 10.000 soles va a todas las entidades financieras. Entonces, el banco de crédito me guardará 10.000, el BBVA 10.000 si yo tengo operaciones con ellos, Interbank y todos los bancos.
Entonces al final me podrían estar, digamos, reteniendo 3, 4 o 5 veces el monto de la deuda, cosa que con los sistemas informáticos que tenemos no debería ocurrir. O sea, debería eso simplemente, debería ser un intercambio de información mucho más simple y entre estas mismas entidades financieras. Cuando llegamos a este nivel, decir, pues, oye, acá le retuvimos 5.000 y el otro le retuvo 5.000 y ya se acabó, ya no hay necesidad de que los demás le retengan. Claro. Pero tenemos, digamos, esta situación, ¿no? Claro, o sea, lo que está diciendo es bien interesante, porque es como que la tecnología podría no solamente hacer que los recursos judiciales vayan a temas más interpretativos, más importantes, y que los empresarios puedan operar más fácilmente, recuperar el dinero más rápidamente, sino que también permitiría evitar arreglos extralegales. Sí, claro. ¿No es cierto? Como, o sea, cuestiones, sobornos o cosas de corrupción, digamos, ¿no? Minimizar la corrupción. Y en ese sentido, esto, Giovanni, esta tecnología se podría extender no solamente al factoring, ¿no? Sino a otras cosas, ¿no? Que permitirían no solamente aumentar la eficiencia del Estado, bajar la corrupción, aumentar la velocidad. Pienso en salud, pienso en educación. ¿Tienes algún pensamiento respecto a eso? No, por supuesto, cuando uno comienza a evaluar la tecnología, y lo que decía hoy día, acaba de decir Ricardo, ¿no? Imaginaba el Poder Judicial con smart contracts, imagínate la potencia, y ni siquiera es para decir que deberíamos ya prescindir de los jueces. Los jueces están sobrecargados, porque dicen, no tienen tiempo para poder para una factura, para hacer una factura de... Imagínate, están viendo casos soles. muy complejos y viene una factura de 1.000, de 5.000, de 10.000. No. Entonces, a la cola. Y como dice, o sea, podríamos automatizar completamente esto. En el mundo privado, perdón, en el mundo también de contrataciones con el Estado, como estás diciendo hoy día, ¿cuántas licitaciones de equipamiento hay? Como dijiste ahora, hospitales, centros educativos que se construyen, ¿no? Entonces, hoy día hay todo un proceso donde actúan un montón de personas, el que certifica y el que certifica que el que certificó y el que... Cuando en la práctica, si tú tienes que traer un equipo, el equipo tiene que entrar, dejarse en su sitio, valorizarse y si cumple, pagarse. Es completamente mecánico. Completamente mecánico. Tenemos que definir los criterios de aceptación. Claro. Pero sobre eso, perfectamente podemos tener un ecosistema para todo. Yo me imagino las compañías de seguro, para ir en el mundo privado, y ya no atacar tanto a los señores del gobierno. Los seguros. El seguro es bien sencillo. Pagas una póliza, tienes un evento, ¿no? Y al final, si cumples con las condiciones, no sale la alcoholemia negativa, no hay heridos, etc., ¿por qué esperar hasta que alguien, que también están sobrecargados con tanto choque en el Perú, para que te paguen? Tú automáticamente de tu celular, choqué, clic, viene el procurador, toma una foto, levanta, no hay heridos, pagado. Es potentísimo. Ahora, podríamos utilizar los recursos. Insisto, esto no quiere decir que la gente va a perder sus trabajos, ¿no? Porque realmente yo veo una sobresaturación de trabajo en estas entidades. No dan abasto. Pero la tecnología existe hoy. Y si tú me hubieras hablado de esto hace 7 años, cuando tú hablabas de blockchain, decías Bitcoin. Y era un concepto completamente distinto, ¿no? Ethereum fue el que inició, y te lo digo porque son como los icónicos, el que creó el smart contract. Y son monedas, podrías decir, ¿no? Son entidades, son tokens que se transan en el mercado. Pero el verdadero valor, el Bitcoin es un mundo aparte, pero el verdadero valor que creó Ethereum es precisamente porque yo puedo crear esos contratos adentro y compro y tiene un valor el activo para poder hacerlo. Pero son entidades públicas. Hoy día están las herramientas especializadas de cada uno, ¿no? Hablamos de Hyperledger Fabric, que es un ecosistema que usa la banca, que usa el sistema financiero porque hay privacidad de datos, solo los que estamos ahí podemos compartir esa información. Pero la verdad es que no tiene límite. Y ahora, sumada a la inteligencia artificial que potencia esto, ha facilitado el acceso a la tecnología. Como te decía, 5 años atrás podría haber sido muy complejo y la gente no lo entendía. Hoy día, el problema no es la tecnología, es sencillo implementarlo, sencillo dentro de la complejidad técnica que puede tener, ¿no? Pero no es eso lo principal, es la voluntad de querer hacer.
El problema aquí, que yo siento, es la resistencia al cambio. Como tú bien decías, nos obliga a hacerlo de otra manera, ¿ya? Pero la verdad es que el mayor argumento, cuando hay resistencia al cambio, los argumentos no sirven. Lo que sirve es la evidencia. Entonces tenemos que comenzar a mostrar la evidencia que esto es posible, es seguro y que ya es momento de que nos subamos. Tenemos una tremenda oportunidad hoy día en el Perú. Hay buena gente, la gente maneja ya la tecnología y tenemos la necesidad urgente de poder implementarla, ¿no? Nos volvía muy, muy eficientes. Buenísimo. No sé si alguien del público quisiera hacerle alguna pregunta a alguno de los expositores, que por favor levante la mano si alguien quiere. Hola, ¿qué tal Ricardo? ¿Qué tal Giovanni? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la presentación. La verdad es que este tema me parece sumamente interesante. Tendría un montón de dudas, pero voy a limitarme solamente a tres, dos para Ricardo y una para Giovanni. Las dos primeras están más relacionadas a uno como inversionista retail, ¿no? Lo digo porque ya he participado en un tema de facturas. A veces tiene la dificultad de poder discernir o identificar las empresas con, con mayor detenimiento, ¿no? Y, por ejemplo, ayer justamente me estaba reuniendo con un PM y el PM me dio a entender de que a él en particular como retail no le parecía atractivo invertir en facturas porque todo el ROI que genera en 4 lo pierde con uno que no le paga, ¿no? Y la única información que tiene son un link de internet y digamos, lo que sale dentro de Factureo o Finsmar o cualquiera de esas plataformas. Quería saber cómo se está moviendo la industria en ese sentido para poder darle mayor transparencia e información al usuario. Ahora, la segunda es que el mundo de las facturas, creo que el 71% está moviéndose la gran mayoría en Lima, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que presenta actualmente la industria para diversificarse más allá de Lima, ¿no? Y esta es una maldición que no solamente le da a la industria de factoring, sino que en general por nuestra historia siempre ha sido así. Respecto a más al tema de blockchain o innovación, quería consultarte, Giovanni, si has pensado tal vez llevar esta idea de la mano con alguna entidad autorizada dentro del sistema financiero. Y esto lo digo en el sentido de que puedes entrar al sandbox de la SBS para probar estas ideas siempre y cuando estés acompañado de la mano de uno de los grandes, ¿no? Tristemente, deberías poder entrar solo. Luego, en febrero, creo, la SMV está pensando en lanzar su propio sandbox regulatorio, ¿no? Ese pensando podría ser 1 o 2 años, ¿no? Siempre es la reticencia al cambio por parte del gobierno. Pero bueno, esas serían mis preguntas. Gracias. Gracias. Entonces, ¿quién quiere responder primero? Tú dale, son dos. Ok. Bueno, a ver, la primera pregunta, ¿cómo estamos haciendo la industria? A ver, permíteme aquí decir, efectivamente en la industria tenemos un problema de información. El comentario que te hizo la persona respecto a que lo que ganas en 4 lo puedes perder en 1, sí, es una situación que puede darse. Y es que lamentablemente, primero que no se hace hincapié de que el inversor en factoring, que lo hace a través de plataformas, no voy a decir nombres, asume todos los riesgos sobre la información que le están entregando. Entonces, la información que le están entregando viene de dos fuentes. La primera son las centrales de riesgo, en donde las centrales de riesgo pues te muestran el comportamiento de las empresas a nivel del sistema tradicional, llamémosle, ¿no? Y ahí ocurre, digamos, algunas situaciones donde vemos que las empresas están siempre verdes, es decir, que están en situación normal, y sobre esa base pues te dicen sus deudas pagaderas normales. Sin embargo, lo que no te muestran, y ahí es algo, digamos,
que es parte del esfuerzo que tiene que hacer el inversionista, es en conseguirse toda la información de la central de riesgos, porque acuerda que en la central de riesgo también están los protestos que se hacen sobre documentos, sobre los títulos valores, y aparecen ahí las operaciones de factoring. Entonces ahí a veces esa información no te la colocan y existen lamentablemente empresas que le pagan muy bien al, voy a decir un banco, no, espero que no lo tomen como publicidad, que le pagan muy bien al B, pero a las empresas de factoring les pagan con atrasos o no les pagan bien. Y la segunda fuente de información es la información propia que se genera en ellos, ¿no? Lo que le llaman el historial de cómo han venido sus pagos. Y bueno, si los pagos han sido muy buenos, le dicen a la persona, o mejor dicho, muestran en sus plataformas, dicen pues, la empresa está calificada AAA. Pero no te dicen que ese AAA viene del comportamiento del historial de pagos y mucha gente interpreta que es un AAA que lo ha dado pues una clasificadora de riesgos que ha hecho pues el trabajo de hacer el análisis de la industria o de la misma empresa sobre sus estados financieros, sobre su información. Entonces, le comentaba a Giovanni hoy día, hace 2 años en la asociación que represento, desarrollamos un sistema de intercambio de información en donde las operaciones, digamos, de todos los miembros son, digamos, centralizadas en este administrador de datos y él nos presenta información. Entonces, hoy en día nosotros colocamos un RUC y, por ejemplo, nos aparece, perdónenme, voy a utilizar a la universidad como ejemplo. Entonces, si veo una factura en que el pagador es la universidad, yo le coloco el RUC en nuestro sistema y me dice, oye, por si acaso hay 4 o 5 operaciones que han sido llevadas a otras empresas y el historial de pagos, no sé, pues a lo mejor hubo un atraso hace 6 meses, entonces ya me da a mí la posibilidad de llamar lo que les decía, ¿no? Este intercambio informal de información, de llamar a la empresa y decirle, oye, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Entonces a lo mejor me dicen, no, se fueron, voy a decir un caso, me dicen, no, lo que ocurrió fue que la encargada de pago salió en permiso postnatal y no había pues un encargado de pagos y por eso se atrasó 2 semanas. Bueno, ok, esa era. Y ya sobre esa base, esta información adicional se toman las decisiones. Pero, digamos, en base a esto, la primera vez que lo he conocido a Giovanni, le dije, oye, acá hay un trabajo de cómo conseguir la información de las empresas. Porque en realidad el factoring para crecer no está solamente en la ferretería Panchita que le ha vendido palas porque Sauder Perú le solicitó, digamos, la limpieza de un canal en un pueblecito en la serranía de Arequipa, sino en que a lo mejor pues la ferretería Panchita le vende a ferretería Pepita pinturas o materiales de construcción y esa operación obviamente en factoring no puede pasar porque cuando yo pido información de ferretería Panchita o la otra, ninguna está bancarizada o no hay, digamos, la información suficiente para tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí es donde viene pues el gran reto de convertir a la emisión de la factura en ser formal, en algo que realmente me genere beneficios, si no voy a seguir en lo mismo, ¿no? Si no me va a generar beneficios, seguiré intentando, trabajando entre la formalidad y la informalidad y generando operaciones negras que al final terminan no reflejando la verdadera situación de las operaciones de la empresa y al final llevando a esta situación donde hay operaciones de factoring que no voy a poder hacer o tomando decisiones sobre sin la información necesaria para tomar una buena decisión. Sobre la segunda pregunta, discúlpame, no sé si me la puedo repetir porque por hablar de la primera ya me olvidé de la segunda.
Ah, la lo de, ya, de concentración acuerdo, en ya. Lima. A ver, personalmente, yo creo que se está esto llevando demasiado, dándole demasiada importancia. Sí, yo sé que muchas presentaciones dicen de que las operaciones de factoring en Lima representan el 90%, no el 70%, el 90% de las operaciones de factoring a nivel nacional, y el resto son pequeños, son operaciones más o menos, La Libertad, Arequipa y Piura, 2% cada una más o menos, Lambayeque también otro 2%, sumas 90 más 4 por 2, 8, 98, y el resto 2% vienen pues un poquito que ha empezado a crecer Huancayo y otros. Esa es la realidad ahorita. Entonces ahí están diciendo que las operaciones son centralizadas. Pero justamente en uno de los cuadros que te mostré es que aquí el tema es de que justamente por este tema de la falta de información que tenemos, la industria en general, es decir, tanto el sector tradicional, los bancos que manejan aproximadamente el 72% de las operaciones de factoring, como las empresas alternativas, como la mía, que hacemos, bueno, no la mía, sino, digamos, estoy hablando en general, no, yo soy pequeñito, representamos más o menos el resto, ¿no? El 28%. Entonces, el asunto es de que hoy en día, por esta falta de claridad en la información, todos nos estamos concentrando en los grandes pagadores, porque los grandes pagadores son los que tenemos, pues, la información, los movimientos, podemos preguntar. Entonces, la realidad, pues, de estas grandes empresas es de que la mayoría, a pesar de que sus operaciones puedan estar en Moquegua, Tacna, Cuajone, Ancash, Cajamarca, Talara, en los valles, en el centro del país, en Ica, las matrices son empresas ubicadas, registradas en la ciudad de Lima. Entonces, hoy en día la tecnología no nos impide apoyar a un proveedor de una empresa que le dé servicios a Antamina y el proveedor está ubicado en Ancash. Pero Antamina como pagador va a aparecer Lima, porque está registrada como una empresa en Lima y así es, digamos, la realidad de nuestras empresas. Entonces, por eso es que nos va a salir, si tú ves el cuadro, creo que más del 80% de las grandes empresas están registradas en Lima, a pesar de que sus operaciones pueden estar en otras partes del país. Y aún en las medianas y pequeñas empresas, muchas están registradas, una gran cantidad, más del 50%, están registradas en Lima, Callao, y por lo tanto yo creo que este tema de la centralización de las operaciones es un dato que va a aparecer. Lo que más bien deberíamos, yo creo, preocuparnos es decir, invitar a los proveedores fuera de Lima a que participen, porque al final no importa que su pagador esté ubicado en la ciudad de Lima, siempre y cuando ellos reciban el dinero, ¿no? Y otra cosa también que se me está ocurriendo en este momento, y es una queja a nuestro sistema financiero tradicional, es que hacer las operaciones fuera de Lima son muy costosas. O sea, transferir a una cuenta, yo trabajo con el Banco B y trasladar a una cuenta del mismo Banco B, pero abierta en la ciudad de Piura o abierta en la ciudad de Huancayo o Loreto, aparece un concepto llamado transferencia interplaza o extraplaza o bueno, esa cosa que lamentablemente la SBS permite, que son herencias del pasado, pero bueno, al final son cosas que no deberían existir y que finalmente terminan encareciendo, porque claro, pagar 3 soles, ¿cuánto está la transferencia interbancaria? Creo que 4 soles 50 o $1.30, que es lo que te cobran. Si fueres el único costo de transferencia del dinero,
bueno, lo asumo y se acabó. Pero ya cuando me vienen con estas comisiones interplaza o transferencias interplaza, si yo quiero bajar mi tasa de interés a la empresa a la que le estoy prestando dinero, después tengo que estar diciendo, oye, por transferirte 10.000 soles, a lo mejor me están cobrando 800 soles por esa comisión. Entonces, haz la matemática. Si yo le cobrara 1% por 10.000 soles, son 100 al mes, 2 meses de operación, 200 soles, que sería una operación, digamos, saludable para todos, pero además tengo que agregarte esa comisión interbancaria que podría ser más alto del interés que te estoy cobrando. ¿Por qué? Porque tu cuenta está abierta en una ciudad diferente a Lima. Entonces, lamentablemente esas son las cosas en las que nosotros nos enfrentamos, pero como dependemos del sistema tradicional para hacer el movimiento del dinero, eso tenemos que hacer. Y no podemos engañarlo porque, primero, que YAPE no nos permite hacer más de 500 soles, y bueno, igual te cobra la comisión. Esperemos que, o sea, si la idea de Revolut o cualquier banco digital quiere entrar, pues si no hace algo diferente para reducir los costos de transacción, bueno, será una bella promesa y no una realidad permanente. Gracias. No sé si resolví con esto. Gracias. Perdón, no escuché tu nombre. ¿Cuál? Cristian. Bueno, a mí me toca la pregunta del blockchain, ¿no? La verdad es que, como tú bien dices, existen estos sandbox de la superintendencia, pero para poder usarla hay que venir con los grandes. Nosotros trabajamos con la tecnología en general, estamos haciendo proyectos de tokenización específicamente también, pero llevado a convertir el token en un activo digital transable, ¿sí? Trabajamos principalmente con las redes Solana, bueno, y aquí hay una decisión también que en el momento de que podamos ver si vamos a la implementación de esta solución que estamos proponiendo, hay que decidir si queremos, lo más fácil ahora es usar el Hyperledger Fabric, que es equivalente al sandbox que tiene la Superintendencia de Seguros. Pero también si nosotros decimos que queremos en un momento tener un mercado secundario donde yo pudiera decir, mira, esta factura que está factorizada, yo la tengo y es un activo digital con valor y quisiera convertirla en dinero, eso de ahí, y poder llegar a un mercado secundario y que me la compren, además me subcompren la factura y hacer eso, ya Hyperledger no te sirve y tendríamos que ir a una tecnología tipo Besu, que te da este tema de la capacidad de volver más tangible, ¿no? Que tú puedas transar en el mercado. Lo que te quiero decir es, si conoces a alguien que esté interesado y quiera llegar, lo podemos ayudar sin ningún problema, pero no es si quisiéramos hacer pruebas solamente con este sandbox, la verdad es que nadie haría nada. Y creo que por eso también es un tema complejo, ¿no? O sea, no me refiero a que nadie diría nada, pero me refiero a que estaría muy restringido a que las empresas emergentes que comienzan a trabajar con la tecnología les cueste hacer esto. Pero la tecnología es exactamente la misma, los contratos inteligentes, vaya como si uno trabajara en un lenguaje de programación o en otro, la traducción es la misma, ¿no? Así que, sí, no hemos visto esto, estamos evangelizando hoy, yo creo que en el Perú hay mucho por hacer, hay gente muy capaz y hay gente acá que maneja perfectamente esta tecnología y ya tiene bastante experiencia, sobre todo gente que ha trabajado con los bancos, ¿no? Y eso, pero por ahora estamos trabajando en otras redes de blockchain, en smart contract, ¿no? Pero justamente viendo ese potencial, vemos que sí, lo ha solucionado en otras industrias, lo ha solucionado estamos convirtiendo inmuebles como activos digitales para tener un back market. Es el equivalente, le decía yo, a la ficha de casino, ¿no? Cuando tú entras a una plataforma desarrollada acá, imagínate la casa. Hoy día ya hay plataformas en Colombia también, sobre todo, donde hay co-foundings, donde entre muchas personas compran un pedacito de un departamento a través de un token digital. El problema es que te amarran unos cuantos años y es un modelo de negocio. Nosotros queremos convertir este ecosistema, si tú tienes una casa, tienes un terreno, tienes un activo que hoy día yo no quiero hipotecarlo porque necesito plata por 2 o 3 meses,
entrar a esta plataforma, transformarlo en una... Es como entrar al casino. Yo llego, entrego mi plata o mi activo y me dan una ficha dentro de este ecosistema. ¿Ya? Entonces, yo con eso, ya que lo tengo adentro, podría solicitar un préstamo a un mes contra la garantía en forma inmediata. ¿Qué me falta faltando ahí? Que lamentablemente en el Perú también, así como hablamos del notario público, si yo quiero bloquear para que no me vendan 3 veces el terreno a distintas personas, ¿no? y me saquen plata, nos están faltando también ese ecosistema por desarrollar, que créeme que también lo estamos revisando, porque en la medida que notarios quieran subirse a esto, también hay un mercado potente de activos que pueden hacer, ¿no? Otros países ya lo están haciendo. En Estados Unidos se puede hacer, en España se puede hacer, de hecho en Colombia se está haciendo, ¿no? Y aquí hay un potencial. La gente acá le encanta comprar terrenos, como activo, como un... Es mi terrenito para mis hijos, es mi terrenito para dejarlo en herencia, ¿no? Para construir mi casa, pero lo tienen ahí. Entonces imagínate que eso pudieras rentabilizarlo para otro proyecto de manera segura, que sea una manera muy barata, o sea, no cara, por decirlo así, de poder obtener un activo de capital rápidamente y poder recuperarlo con la misma velocidad, que también es el problema, y de manera segura, con los smart contracts. Así que, bueno. Bueno, el tema ha sido demasiado interesante y apasionado, ¿no? Somos 3 personas apasionadas con estos temas. A pesar de ser técnico, espero que hayan podido entender un poco más de este mercado. El tiempo desafortunadamente nos ha ganado, pero los que todavía tienen algunas preguntas pueden de repente acercarse Sí, claro. a ellos, a conversar con ellos un rato después, ¿no? Pero por ahora lo tenemos que dejar ahí porque el tiempo nos ha ganado. Muchas gracias de nuevo por asistir. Ahí está el nombre del libro, por si acaso quien quiera ir a la biblioteca la próxima semana va a estar ahí.